Hoy vamos a hablar lo que es la prueba de hipótesis. En la inferencia estadística existen dos aproximaciones complementarias, la prueba de hipótesis y la estimación. Las pruebas de hipótesis evalúan la probabilidad asociada de la hipótesis nula, h sub 0, de que no hay efecto o diferencia. Y la hipótesis nula es la hipótesis nula que indica el parámetro de una población, tal como la media y la desviación estándar. Es igual a un valor hipotético. La hipótesis nula suele ser una afirmación inicial que se basa en un análisis previos a un conocimiento especializado de hipótesis alternativa. En cambio, la hipótesis alternativa indica un parámetro de población más pequeño o más grande, a diferencia de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es la que usted podría pensar de cierto o esperar que sea cierto. ¿Qué es el nivel de significancia alta? El nivel de significancia también se denota por alfa, lo que es la probabilidad de rechazo de la hipótesis nula cuando es verdadera. Por ejemplo, un nivel de significancia de un 0.05% indica un riesgo de 5%, de concluir que existe una diferencia cuando en realidad no hay ninguna diferencia. El nivel de significancia determina qué tan lejos del valor de la hipótesis nula dibujaremos la línea de gráfica. Para graficar un nivel de significancia del 0.05% debemos sombrear el 5% de la distribución que está más alejada de la hipótesis nula. Como podemos observar en la gráfica 1, las dos áreas sombreadas son equidistantes del valor de la hipótesis nula y cada área tiene una probabilidad de 0.025 para un total de 0.05. En estadística nos referimos a estas áreas sombreadas como la región crítica para unas prueba de dos colas. En cambio, en la segunda gráfica también podemos observar que estadísticamente significa el uso de otro nivel, que es común de 0.0%. Cada una de estas dos áreas sombreadas tiene una probabilidad de 0.005%, lo que suma una probabilidad total de 0.01. En esta se muestra que está dentro de la región crítica y no podemos rechazar la hipótesis nula. Los errores. Se rechaza cuando esta es verdadera, concluyendo que hay una diferencia en realidad no existe, o un falso positivo. Sin embargo, inadvertidamente puede ser de mayor cuando no se cumplen los requisitos. Necesariamente para aplicar la prueba de hipótesis elegida, una prueba de una cola o de dos colas. Y cuando se acepta, cuando en realidad es falso o se conoce como un falso negativo, concluyendo que no hay diferencia cuando en realidad existe. Este es el error de tipo 2, beta, que la mayoría de las veces se debe a un tamaño insuficiencia de la muestra. Prueba de una cola. La prueba de una cola alude a la prueba de significación en la que la región rechaza y aparece en un extremo de la distribución del muestreo. Esta representa que el parámetro de prueba estimado es mayor o es menor que el valor crítico. Cuando la muestra analizada cae en la región de rechazo, es decir, en el lado derecho o en el lado izquierdo. Se va a conocer que en el lado izquierdo se cree que el parámetro de población es más bajo que el supuesto. La prueba de hipótesis realizada es la prueba de cola izquierda. Y por otro lado, la prueba de cola derecha, se supone que el parámetro de proporción es mucho mayor que el supuesto. Y esto se le conoce como la prueba de cola derecha. La prueba de dos colas. Se describe como una prueba de hipótesis en la cual la región de rechazo o el área crítica se encuentra en ambos extremos de la distribución normal. Esto se determina si la muestra analizada se encuentra dentro o afuera de cierto rango de los valores. Por lo tanto, se acepta una hipótesis alternativa en lugar de una hipótesis nula. Si el valor calculado cae en cualquiera de las dos colas de distribución de la probabilidad. En la región de aceptación y rechazo existen dos tipos. La región de aceptación y rechazo en un contraste bilateral, que esta es la zona de aceptación de la hipótesis nula entre los intervalos z y menos z, y la de rechazo cuando esté en el estadístico de la prueba fuera de este intervalo. Y la segunda es que la región de aceptación y rechazo en un contraste unilateral derecho. La zona de rechazo es una zona sombreada que está con el color azul. Si el estadístico de prueba se encuentra fuera de esta zona sombreada, se dice que esta se acepta como una hipótesis nula. La prueba de significancia T se compara el valor obtenido con los valores críticos y de la distribución para un nivel de significancia establecido como el 95%. Por ejemplo, se rechaza
H sub 0 si el estadístico calculado cae fuera del intervalo de confianza establecido. La probabilidad asociada al estadístico de prueba T. Se obtiene la probabilidad de ocurrencia de estadístico T de p-value, que esto se conoce como la probabilidad de obtener un valor T calculado tan grande o mayor que la obtenida. Este se compara la probabilidad obtenida con la probabilidad establecida como un nivel de significancia A. El p-value representa el nivel de significancia más bajo al cual puede ser rechazado, una hipótesis nula. También se rechaza H si la probabilidad obtenida es menor al 5%. ¿Qué es una prueba Z? Es una prueba estadística que se utiliza para determinar si dos recursos poblacionales son diferentes cuando se conocen las variables y el tamaño de muestra grande. Se supone que la estadística de prueba tiene una distribución normal y los parámetros de molestia se deben conocer como una desviación de estándar para realizar una prueba Z precisa. Como unas conclusiones claves, una prueba Z es una prueba estadística para determinar si dos recursos poblacionales son diferentes cuando se conocen las variables y el gran tamaño de la muestra. Como otra conclusión podemos decir que una prueba Z es una prueba de hipótesis en la que el estadístico Z sigue una distribución normal. Como otro punto tenemos que una estadística Z o punto Z es un número que representa el resultado de la prueba Z. Como otro punto, las pruebas Z están estrechamente relacionadas con las pruebas T, pero las pruebas T se realizan mejor cuando se experimenta con un tamaño de muestra pequeño. Por otro lado, la prueba Z asume que se conoce la desviación estándar, mientras que en las pruebas T se supone que no se conoce. Muchas gracias.